Bueno, buenas noches a todos. ¿Se oye? Sí. Bueno, dentro de esta nueva etapa de la sección de Arte, Cultura y Sociedad, tengo el gusto de presentar hoy a Fernando Delgado. Fernando Delgado es periodista en prensa, radio y televisión y escritor. Ha obtenido varios premios, entre los que destacan el Premio Europa, el Premio Ondas Nacional de Televisión, la Antena de Oro de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión y el Premio Villa de Madrid de Periodismo Mesonero Romanos. El gremio de bibliotecarios de la Comunidad Valenciana, donde vive, lo distinguió como bibliotecario de honor. Tachero, su primera novela, que se publicó en 1974, obtuvo el Premio Benito Pérez Armas y en 1980, con Exterminio en la Astenia, ganó el Premio Pérez Galdós. Más adelante, en 1995, recibió el Premio Planeta por La mirada del otro, llevada al cine por Vicente Aranda. De entre sus últimos libros destacan Me llamo Lucas y no soy perro, Sus ojos en mí, Premio Azorín 2015, y El huido que leyó su esquela del pasado año 2017. Fernando Delgado tenía 20 años cuando publicó en 1967 su primer libro de poesía, Urgente Palabra, y recibió por él el Premio Julio Tobar. En 1968 también obtuvo el Premio Ciudad de la Laguna y en el 69 le fue otorgado el Antonio de Viana a su obra Mísero Templo. Esta noche Fernando Delgado, gran intelectual, creador y también gran persona, nos va a hablar de un tema especialmente relevante desde el punto de vista social y cultural, la crisis de la buena educación, para luego pasar a tener un diálogo con él sobre esta importante temática. Le doy entonces la palabra a Fernando Delgado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo estoy encantado de estar aquí entre profesionales de esta índole, que han sido siempre para mí enormemente atractivos, pero a los que he tenido siempre miedo, por si mi cabeza no estaba en buenas condiciones. Y efectivamente la cabeza la tengo cada vez más perdida. Es posible que esta tarde también se produzca eso. Pero seguramente voy a contar con la atención de todos ustedes. Fíjense que ha dicho Mercedes un título que le di, La crisis de la buena educación, y resulta que yo he titulado después, despistado, La crisis de la mala educación. La verdad es que no sé, una y otra crisis son una buena referencia en cuanto a la educación. Quiero decir, la mala o la buena educación tienen un punto de encuentro del que quizá yo haya querido hablarles a ustedes esta noche. Son ustedes profesionales de un ámbito en el que a mí me gustaría encontrarme y aprender de ustedes algo más, porque precisamente encuentro el mundo y la sociedad muy desequilibrados, y pienso que están ustedes en un territorio del equilibrio, que a veces es también territorio de la imaginación y territorio de la inteligencia. Bueno, hablo en esta conferencia de la crisis de la mala educación, dándoles la lata esta noche, pero un colega bromeando me decía en la radio que la actualidad está tan mal que es para salir corriendo. Yo le pregunté hacia dónde, pero no hay escapatoria. La crónica política, la judicial y la de sucesos están tan mezcladas ya que no parece que haya un camino limpio por donde escapar. El partido político que quede libre de la corrupción es una excepción en el mercado, y los golfos y las golfas de uno y otro signo que trafican con los votos se pasan de un bando a otro para favorecer sus cobros. Los jueces y las juezas que no disimulan sus dependencias hacen del campo de la justicia un terreno espinoso, pero los jueces independientes son vituperados por los políticos afectados. Los políticos afectados reclaman en un sitio el respeto de la ley y se pasan la ley por el forro en otro lugar. Hay políticos
cuya visión de la realidad es un tanto peculiar, por lo que se ven obligados a insistir en la mentira. Pero si la realidad no les da la razón, rompen con la realidad y recurren a la ficción. Como no hay ficción si no hay comunicación, algunos políticos recurren a sus medios y encuentran en ellos la complicidad. Aparece así el metaperiodismo, es decir, ese periodismo que es parte de la noticia por su forma de generarla y de contarla. Y es entonces cuando aparece la policía. No toda la policía, que hay policía que es víctima de todo esto y otra que no, por el contrario, sino la policía, mejor dicho, corrupta, que consciente de la necesidad que cierta clase política y periodística tiene de policías y ladrones que hagan verosímiles sus tesis, ponen precio a sus favores. Se fabrica así la falsa información. Se llama al delincuente para que dé su aprobación al texto escrito y se le ofrece la difusión del engaño a todo trapo y haciendo ruido. No hay una asociación profesional de periodistas que salga en reclamo de la ética profesional y los políticos que han fomentado el culebrón, al que entre líneas no le faltan los más grotescos episodios ni intentos de suicidio. Miran para otro lado. Y así llegamos al día de la Santa Constitución de uno de estos años, día próximo, ¿no? Da igual cuál, haciéndosenos creer que la democracia toda es la que corre peligro en una sociedad de delincuentes que entran y salen a los juzgados tan campantes, o lo que es peor, no acaba de llegarles la hora de los juzgados. Cualquier ciudadano te puede ya describir lo que pasa. Bien es verdad que si los gobiernos son, o deben ser, pioneros en muchas cosas, no parece que se distingan por anunciar los malos tiempos, aunque perciban los nubarrones. En economía cuenta mucho la confianza, y la confianza del mundo económico es mejor amiga en la bonanza que en la tribulación. Al vigor, al ánimo y al aliento para obrar se llama confianza, y a lo mejor es eso lo que los poderes que nos han llevado a la bancarrota reclaman ahora de los imbéciles del mundo, que los animemos a obrar de la manera tan edificante y competente que lo han hecho ellos. Lo de esos ejecutivos que se han largado con las carteras llenas ha sido un verdadero abuso de confianza por parte de los grandes ladrones del siglo. Las fotografías de estos individuos en las cárceles son las que necesitamos para que la confianza vuelva a nosotros. Ahora todos somos víctimas de la confusión, y hasta la oposición que aspire a gobernar llega a comprender que la crisis es europea al menos y no española, y que va a sobrevivir al presidente actual, al que venga, al que se fue, y les va a caer encima. Mientras, hasta los que odian las subvenciones aspiran a ser subvencionados, por no hablar de aquellos que detestan la intervención de los gobiernos y claman ahora por esa intervención contra la libertad de mercado. Cuando esto era solo una crisis y no un derrumbamiento del sistema, que es a lo que asistimos ahora, pensé que la experiencia de la crisis iba a permitirnos recuperar valores perdidos y la educación cívica progresaría de acuerdo con las exigencias de un cambio de época. La condición humana, con sus peores instintos, nos ha traído aquí y ahora somos víctimas de nuestra mala educación. De lo que sí estamos a tiempo es de reconocer la relación fundamental que tienen con la crisis y sus orígenes las carencias de los sucesivos planes de educación y el politiqueo que en ese ámbito ha sustituido a una verdadera política educativa. Pero resulta paradójico que quienes han pasado por el Ministerio de Educación
estén convencidos o convencidas de que una crisis se supera con una educación mejor cuando a la hora del ahorro se propone devaluarla sustancialmente, que la vienen devaluando desde hace años, si no fuera porque la devaluación de la educación pública es un imperativo del modelo de sociedad que a ellos les es grato y que se pretende imponer con la crisis. Se trata del mismo modelo que a un descuido nos han metido en la Constitución por la puerta trasera, una Constitución de la que se decía que en ella cabíamos todos y de la que en un arrebato se ha desalojado a muchos. El peor de los trofeos con el que unos presidentes y otros pudieron pasar a la historia. Ahora, los mismos que han sacralizado ridículamente esa Constitución la han profanado con nocturnidad. De modo que con esta democracia moribunda he tenido que recordar a mi querido amigo y admirado maestro Emilio Lledó, que hablando de Epicuro nos recuerda cómo en su tiempo los griegos también vivieron una globalización en el sentido de que tiraron abajo las murallas e iniciaron la expansión y la conquista de otros mundos, porque el suyo ya estaba, como el nuestro, de torcido. Pero comprendieron, y ahí está la diferencia entre ellos y nosotros, que frente a esa nueva situación eran necesarios otros principios democráticos y otras formas de enfrentarse a uno mismo. Pero nuestra situación es muy otra, entre otras cosas por falta de reflexión, es decir, por falta de educación. Y por eso este proceso, fundamentalmente económico o financiero, afecta a lo cultural, sobre todo por las consecuencias de las autopistas de la comunicación y su uso, y de manera especial afecta a la cultura de masas. Malos tiempos estos que la escuela y la universidad han de radiografiar para contribuir a modificarlo. Muchos de los problemas de la escuela y la universidad de hoy no vienen de la falta de medios, sino quizá de la abundancia de medios. Los jóvenes han perdido la capacidad de descifrar la ironía, decía un director de cine. Y yo me preguntaba por qué. Y les preguntaría a ustedes por qué. Naturalmente, la pregunta puede que sea simple, pero la respuesta seguro que es compleja. Sobre todo porque en el ámbito educativo, como en muchos otros, una pregunta lleva hoy a otra. Las preguntas sobre asuntos concretos o noticias concretas que afectan a la educación de nuestros jóvenes no pueden ser respondidas sin atender a la interrelación que tienen unas cosas con otras. La incapacidad para descifrar la ironía quizá no sea la más preocupante de las incapacidades de nuestros jóvenes, pero es hija de otras incapacidades, pertenece al mismo ramo. Esa incapacidad tiene su origen en la falta de formación para interpretar el mundo, pero forma parte sustancial del mundo que ha de ser interpretado. ¿Están en realidad las humanidades en decadencia en las aulas? ¿Tiene que ver con esto la incapacidad del joven para descifrar, por ejemplo, la ironía? Tengo la impresión de que en el mare magnum de problemas con que se enfrenta la educación, ante unos muchachos y muchachas sometidos a una crisis de valores, llegamos a preocuparnos más de la formación de ciudadanos con más o menos éxito que de la formación de seres humanos. ¿Es posible deslindar la formación del ciudadano de la del ser humano? La respuesta es obvia, pero la realidad hace aconsejable la pregunta. Y hace aconsejable esta otra pregunta: ¿no faltará más relación humana entre el profesor y el alumno? ¿No necesitará el alumno más del descubrimiento de la vida, de alicientes para la percepción del mundo, que de las inevitables herramientas de trabajo con que lo dota la escuela? ¿No necesitará el educador de verdadera capacidad de entusiasmo,
para que el entusiasmo, el interés por aprender, al parecer tan perdido, redunde en la recuperación, por ejemplo, de la capacidad para descifrar la ironía? Además, a lo mejor estoy equivocado y ustedes me pueden sacar de la duda sobre si los padres dejan o no en manos de los profesores toda la responsabilidad de sus hijos, cuando ésta debería empezar en la propia familia. Ustedes me dirán si el fallecido humorista Forges exageraba en una de sus viñetas cuando al comienzo de un curso dibujaba unas furgonetas de mudanza descargando niños en un colegio como si de mercancía se tratara. Ustedes me dirán si hay tantos padres dimisionarios como parece y si ante los conflictos entre profesor y alumno, los padres de hoy son o no más receptivos a la versión de los hechos de sus hijos que a la del educador. Quedo a la espera de sus respuestas, pero mientras tanto les doy la mía muy resumida. Siempre fue la desidia enemiga de la libertad. Y rescato a continuación el relato de un ejemplo. La madre de una alumna de bachillerato se presentó un buen día en el Instituto de Valencia, donde estudia su hija, para exigir a la dirección del centro que se le permitiera a su niña usar el teléfono móvil en el interior de las aulas durante las clases. A la negativa del profesorado a acceder al disparate, la señora respondió con el argumento de que podía producirse cualquier situación de urgencia y se iba a encontrar incomunicada con su pequeña. Podrá pensarse que se trata de una anécdota que no justifica la generalización de un comportamiento, pero también es posible ver este hecho como la expresión de un estado de cosas que explican la rebelión en las aulas, la cultura de la sociedad del despilfarro, amamantada y excitada por los padres de la gran crisis. No solo por la división de los padres, que depositan a los hijos en los colegios y esperan que los profesores los sustituyan en una tarea educativa para la que ellos no tienen en casa ni tiempo ni ganas, sino además por la complicidad entre padres e hijos para consagrar unas formas de comportamiento que no solo impiden la función docente, sino que incumplen las más mínimas reglas de convivencia. Hace algún tiempo tuve a padres y profesores en un programa de radio que yo dirigía para hablar de esta situación y se intercambiaban acusaciones. No faltaron las que achacaban a algunos profesores falta de ejemplaridad en las formas y dimisión también en el ejercicio de su autoridad en el aula, que es un aspecto de la reflexión que hay que hacer. Pero es evidente que tal estado de deterioro, además de afectar a la calidad de la enseñanza, convierte con frecuencia la profesión de enseñante en una actividad cuando menos incómoda. Una amiga mía, profesora de mucha vocación, acaba de cumplir 58 años, y al felicitarla, no sin alguna broma sobre la edad, me confesó que nunca como ahora había cumplido años con tanta alegría. Ella, como tantos profesores, está deseando jubilarse. Su trabajo se ha convertido en un martirio. Pero si, como ven, ni siquiera los teléfonos móviles deben dejar de ser tenidos en cuenta como uno de los fenómenos nuevos de comportamiento con sus efectos perversos, menos ha de serlo la violencia tan arraigada en la sociedad que vivimos. Es un consuelo, no obstante, que con lo que consigue la imitación de las conductas de la sociedad norteamericana entre nuestros jóvenes, la violencia en las aulas españolas no pase aún de los puñetazos casposos que la sociedad paleta y provinciana se dispensa a sí misma. Menos mal que todos los abuelos españoles no tienen un arma en casa, aunque sean sargentos, como pasa con los viejos de Minnesota, para que sus díscolos nietecitos tengan la oportunidad de llevarse el rifle al instituto o a la universidad, como vemos en la televisión. Mi abuela se fue de este mundo verdaderamente atribulada por el imperio de la mala educación.
conocedora de que ahora los niños les tocan el culo a las maestras en las escuelas y encima van las madres a protestar porque el niño ha sido regañado. No digamos ya los jóvenes, que habían dejado de cederle la acera como antaño, el asiento en el autobús, y si protestaba en público por algo, la mandaban a tomar el fresco. Para ella, la culpa de todo la tenía el Parlamento. Ya no podía quejarse de la proliferación de los tacos en el habla si al propio presidente del Congreso de los Diputados se le escapaba un mandahuevos y el país entero le reía la gracia. No le extrañaba, pues, que los columnistas de extrema derecha o extrema izquierda fueran unos desvergonzados, ni que los diputados patearan como chiquillos y se fueran al bar a la hora de escuchar al izquierdista Llamazares, o que las diputadas finísimas de la derecha fueran más verduleras que las rojas aliviadas. Para mi abuela, agresividad y democracia eran incompatibles. Para ella, la armonía parlamentaria, el todos a uno, a una, hubiera sido el gran logro, una especie de partido único con sucursales. Mi abuela no ha podido ver lo que estamos viendo ahora. Uno de pequeño tenía una abuela en la ciudad y otra en el campo. A la de la ciudad, que es de la que ya he hablado, la tratábamos de tú, y la del campo exigía que se le tratara de usted. El niño, con 6 años, en mi caso, no comprendía la exigencia de la abuela campesina y decidió castigarla no hablándole. Pero el respeto a una y otra siguió intacto, hablar o no con ellas. Ya en la adolescencia tuve un maestro de vida y literatura, Domingo Pérez Minic, al que quise mucho y por el que fui querido. Pero tanto yo como mis compañeros de generación lo tratábamos siempre de usted y lo llamábamos don Domingo. Los más jóvenes le quitaron el don y lo trataron de tú, pero no hubo entre ellos más cercanía al maestro que la que hubo entre nosotros, ni le ofrecieron ellos menos respeto. Cuando conocí al poeta Vicente Aleixandre, el padre de Mercedes conoció tanto, me dijo Vicente, al llegar a su casa, que aquel era un día importante para nosotros. Quise saber por qué y me anunció que a partir de ese día íbamos a apear el tratamiento. Vean la importancia que nuestros mayores le daban a estos rituales del trato y del conocimiento. Como ven, estas experiencias personales que cuento son distintas, pero en ninguna de ellas el tratamiento supuso falta de cercanía y confianza. La recordé cuando el defensor del pueblo quiso poner a los niños y a las niñas en su sitio debido al desmadre de las aulas e instó para ello a la recuperación del usted. Supongo que de alumno a profesor y de profesor a alumno. No creo, sin embargo, que para estos usos sociales valgan las imposiciones por decreto, pero latía en el fondo de aquella recomendación una preocupación por la recuperación de las buenas maneras, en cuya pérdida puede que esté parte de este desmadre en las aulas y fuera de las aulas. Un desmadre que empieza en el trato y sigue hasta en las formas de vestir en los colegios, que no solo es responsabilidad de los hijos, sino de los padres y hasta de los profesores que han descuidado la imagen respetable y acuden a clases sin afeitarse. Pero que el trato no lo es todo, lo pueden comprobar los chicos en los propios telediarios. Sus señorías se faltan al respeto en el Congreso de los Diputados tratándose escrupulosamente de usted. Y hemos podido escuchar a un energúmeno en el Congreso de los Diputados denostar a gritos a una diputada que defendía la asignatura de Educación para la Ciudadanía, por no oír lo que hemos oído en estos días. Por lo que se desprendió de aquel comportamiento, en el caso de este alumno que arremetió contra la diputada, que no era pequeña la talla moral de la diputada, catalana en aquel caso, porque la talla moral que expresó el diputado conservador sí que fue, otra vez, muy baja. A gente así, si se le trata, hay que tratarla de usted. Es preciso marcar las distancias. Pero nunca ha contado la enseñanza con más medios, insisto.
aunque quizá tampoco con más dificultades. Una de las dificultades mayores es conseguir que nuestros jóvenes piensen. También ha dicho el profesor Lledó, del que he hablado, y al vuelvo, que cada vez es más complicado pensar por nuestra cuenta en esta sociedad paradójicamente llamada de la comunicación. Y tal vez por esta dificultad para pensar y para transmitir lo que pensamos, rechace él a veces, con ironía, que lo presenten como filósofo ante el temor de parecer una especie en desuso. Pero una sociedad sin pensadores, que toma por anacronismo la filosofía, quizás sea una sociedad preparada para consumirse en su propio limbo, para convertir los instrumentos de progreso en instrumentos de propia aniquilación. La autoafirmación, tan necesaria al individuo, se niega en la pobreza de su lenguaje, que es ese otro frente de lucha, otro frente, o en la perversión de los signos con los que se entiende, cuando no en el olvido de los símbolos con los que se explica. Y en el lenguaje, como en el saber por el saber desinteresado, tenemos otro de los grandes problemas. La profesora Victoria Camp nos recuerda que pensamos con el idioma y que si lo usamos mal, pensamos mal. Y eso tampoco es ajeno al hecho de que en la comunicación de la era global se produzca una infantilización en la comunicación de los mensajes. Se imponen la rapidez, la sencillez, todo a costa de la simplificación y el reduccionismo y, por supuesto, oh gran peligro, la necesidad de ser divertidos. La gente no teme ya solo a lo complejo, y el arte lo es con frecuencia, sino a lo que no ofrece garantía de diversión. No se trata, en consecuencia, de subir a Velázquez o de que Velázquez baje al pueblo, aunque el prestigio social de la cultura suponga ya en sí mismo un ascenso, sino de pasárselo bien. Ya hemos visto el ejemplo de los reclamos de los museos en su Día Internacional, música y espectáculos en los museos, los propios museos, para borrar la idea de aburrimiento en torno al espacio expositivo, como lo hacen en el día a día, invitando a beber, comer y a divertirse allí, quizá al objeto de profundizar en la capacidad de integración social de los museos. Tal vez perseguía lo mismo un anuncio del Ministerio de Cultura, que no sé si sigue en vigor, y que ofrecía al posible usuario de las bibliotecas públicas tantos productos de ocio, gráficos y audiovisuales, que el libro parecía ser solo un posible encuentro casual en caso de que alguien decidiera ir a divertirse a una biblioteca pública. Ahora es fácil que de un periódico serio se diga que es aburrido por la densidad de su contenido. Es verdad que si es serio y denso, su lectura supone un esfuerzo intelectual no apto para una sociedad que busca librarse del trabajo. Pero no creo que el hecho de que nos veamos en casa con una colección de tazones, una cubertería innecesaria o una serie de posavasos con la que el diario te obsequia los domingos, suponga el deseo de la empresa que lo edita de premiar tu meritorio esfuerzo. En el periódico se sabe que ni la taza ni el tenedor le da un lector nuevo, pero consigue, eso sí, más ventas. La industria cultural necesita de más consumidores, a pesar de los apoyos, subvenciones y desgravaciones que recibe. No obstante, es fácil que ahora un concierto te lleve a un museo, que por comprar un libro termines viajando a Viena, o que con las entradas del teatro se adjunte un CD de tu cantante preferida. Los caminos en línea recta no interesan al mercado. Y todo esto tiene sus efectos en una ausencia de valores o en la perversión de esos valores. Por eso añora el profesor Lledó, al que he nombrado, nuevas palabras consecuentes cuando añade a lo que ya he dicho de él anteriormente, que las murallas de las frases hechas y los pensamientos estigmatizados se lo ponen mal al pensamiento. Y no hay más que echar un repaso al habla de los medios, al discurso de los políticos o a la conversación en los bares para llegar a la conclusión de que muchas veces ni siquiera se piensa lo que se dice.
Estamos en una sociedad de loros. Más de una polémica sobre el discurso público nos ahorraríamos si de verdad quienes lo protagonizan pensaran y expresaran lo que piensan con la palabra precisa y no con la palabra prestada. Un discurso público, las más de las veces, interesado en vender y por lo tanto en agradar, que diagnostica en su propia naturaleza la banalidad de la sociedad a la que va dirigido y el tipo de individuos que la componen mayoritariamente, con la consiguiente descomposición de las instituciones democráticas y sobre todo de los partidos políticos. Solo desde el pensamiento, sean cuales sean los niveles de este, es capaz un individuo de reaccionar respecto de su propia condición humana y, por supuesto, en relación con la sociedad de la que forma parte. Pero en una sociedad en la que el ruido sustituye a la palabra y la acumulación de imágenes a la crítica, nos encontraremos con frecuencia ante un individuo desarmado. Se inquietaba el profesor Lledó por la abundancia de discursos públicos en los que parecía que lo dicho no hubiera sido pensado antes. Y Ángel Gabilondo, que además de rector de universidad y catedrático de metafísica, es un agudo observador de lo que pasa, comentaba, a propósito de la abundancia de disparates que se dicen en la vida pública española y la llevan al retortero, que parece que asistimos a un permanente concurso de ocurrencias, que la ocurrencia sustituye al pensamiento. Lo decía Gabilondo en el sentido de que el término tiene de idea inesperada y espontánea, cosa poco pensada por un botarate, porque se llama ocurrencia al pensamiento y dicho agudo u original que ocurre a la imaginación. Y verdad es sin duda que algunas de las idioteces que nos han ocupado en días pasados y recientes, con sus correspondientes imitaciones o ampliaciones, y que con frecuencia se nos sirven desde instituciones públicas, no están exentas de originalidad ni de extravagancia. En toda España se podría elaborar una amplia antología de la ridiculez, la desvergüenza y el disparate. Otra cosa es que la originalidad sea chusca y provenga del atrevimiento, del descaro, del desconocimiento, del desconcierto que produce. Es más, la exhibición de ignorancia por parte de un lerdo, de quien por formación no hubiéramos esperado una ocurrencia de cateto, puede llegar a ser original por insólita. Y no sé si en el ámbito de los poderes se ha impuesto más la ramplonería que en los propios medios de información y en la sociedad. Pero hay en la vida pública una voluntad de ingenio que corren de tal manera algunas autoridades para ver quién gana como ocurrente y superan a veces lo patético y con su histrionismo nos hacen sentir vergüenza ajena o propia. Porque si uno se siente parte de una sociedad a la que representan esos individuos ocurrentes o en la que imparten justicia y ha de escuchar cosas que parecen no haber sido pensadas, siente una cuota de vergüenza propia. La ética de quienes así se producen es con frecuencia escasa, la falta de estética más que escandalosa, la incompetencia temible. Así que como es probable que cualquier exigencia moral, y no digamos formal, les dé risa, nos acordaremos de ellos en la hora de la declaración de la renta. Me explico que Alejandro Dumas prefiriera a los malvados a los imbéciles. Decía que los malvados al menos dejan algún respiro. Las de izquierdas o las derechas son más molestas e inoperantes, incluso más malvadas, cuanto más tontas son, lo cual quiere decir que hay imbéciles que no renuncian además a ser malvados. Me satisfizo, no sé si me estoy extendiendo mucho y ustedes tienen ganas de irse, me satisfizo por todo esto hablar un día con el presidente de los rectores de universidad y comprobar cómo, si bien los rectores magníficos quieren reiterar a la sociedad que las universidades no son fábricas de empleo, tampoco están por ignorar la aplicación de los conocimientos a un mundo real de trabajo. Pero este estado de cosas no parecía preocupar a los universitarios españoles
que respondieron en una ocasión a una importante encuesta, creo que era del BBVA, y decían que ellos estaban por lo general encantados de la vida, satisfechos con sus carreras, contentos con sus profesores, tan felices con sus papás que no pensaban dejarlos solos antes de los 28 años y en su mayoría dispuestos a hacerse funcionarios cuando terminaran la carrera. Una tercera parte de ellos quería seguir estudiando y un 11% prefería dedicarse a la investigación. Pero si lo normal es que la gente se queje de lo que conoce mejor y lo que padece más en su vida cotidiana, su lugar de trabajo, por ejemplo, en el caso de aquellos jóvenes estudiantes, no. A la universidad no le ponían mala nota. Con tal grado de conformidad en sus vidas, estos agradecidos y alegres chicos no parecía que corrieran peligro de convertirse en jóvenes airados, aunque rechazaran la globalización y un 40% de ellos se declarara de izquierdas. La verdad es que, viendo lo que ve ahora uno en los títulos de figuras públicas, la verdad es que las formas de estudio de las universidades para mí ha quedado... Uno era licenciado en 5 años y en todo caso yo nunca quise ser doctor en nada, pero vamos, nos lo ofrecían, pero había que trabajárselo, ¿no? Ahora resulta que las licenciaturas acaban en los 3 años y hay 2 años de película que da lugar a las caricaturas que hemos visto. Pero en fin, creo que voy a acabar la conferencia esta porque es más larga de lo que yo pensaba que la había hecho y no quiero darles a ustedes mucho la lata, incluso pues si quieren, tienen algún interés en que yo pueda responderles algo, a lo mejor tengo yo más interés en que ustedes, que son verdaderos profesionales de la cabeza, tienen mucho más interés tendría yo más interés en que ustedes me preguntaran a mí por lo mío, ¿no?, que yo a ustedes por lo de ustedes, ¿no? Pero bueno, sí quiero nombrar de nuevo a mi maestro Emilio Lledó, que se quejaba un día no de que prefirieran la izquierda a la derecha, naturalmente, sino de la obsesión por ganarse la vida. La obsesión por ganarse la vida, dijo Lledó, es la forma más fácil de malgastarla. Esta manera de sin vivir se impone ahora con estúpida insolencia, pero ya en los años 50, cuando te resistías a ir al colegio, tus padres te reconvenían sobre la necesidad del aprendizaje, no como gozo, sino para hacerte un hombre de provecho. El ambiente de miseria de la posguerra exigía proveerse de las herramientas necesarias para sobrevivir. Siguió sucediendo después, aunque ya lo que se pretendía muchas veces era vivir en el despilfarro. Y se fue dando paso a una buena vida que ha devenido en vivir fatal, o en ese modo de malgastarla que señalaba mi maestro Lledó. La democratización de la universidad, que había sido un privilegio de ricos, trajo la estima por el título del hijo como signo de ascenso social, y los papás apreciaron más la titulitis que el valor del humanismo o el gusto de tener en casa a un raro metido en reflexiones inútiles. Justo para lo que merece la pena vivir, según Lledó, pero todo lo contrario a lo que aspiran los robots sin almas que salen de las escuelas de mercadotecnia para envilecerse en su propio trabajo. Cuando el cultivo de la sensibilidad aún no era dado por inútil, salía gente de las aulas con una visión del mundo que conseguía pronta colocación. Luego vino el paro con sus naturales obsesiones, y no nos consta que ayude a resolverlo el dominante desprecio por el pensamiento en los planes de estudio. Los que han vivido de cerca el magisterio de Emilio Lledó, mi profesor, saben a lo que compromete su amor por el saber, las renuncias que conlleva
y los placeres que reporta su sabiduría. Y a este propósito recordaré algo que tengo contado ya en los periódicos y en la radio, y voy a terminar de contar, ¿no? Contaba cómo andaban en esos días la coordinadora de los cursos de una universidad de verano, buscando como una loca el 10º alumno que le faltaba para que pudiera celebrarse un curso sobre toponimia. Le sobraban aprendices de informática, de economía acelerada, de derecho comunitario, de materiales de construcción y hasta de periodismo. Los becarios de derecho comunitario aspiran a ser burócratas de la UE, tan bien remunerados como exige la moderna y a la vez anquilosada y confusa burocracia europea. Y los de periodismo sueñan con ser famosos charlatanes más que ilustrados reporteros de nada. Pero lo que es la toponimia no gana adeptos, con lo cual era posible que el curso, para cuya realización se requerían al menos 10 alumnos, llegara a suspenderse. Los más prudentes preguntaban ¿para qué sirve eso? ¿Qué utilidad ofrece para un empleo? ¿Cómo se puede perder el tiempo en las curiosidades que ofrece hurgar en el nombre de los lugares y entender a través de ellos pueblos y culturas? Los más desvergonzados se reían de la toponimia por antigua, y con lo divertidas que deben ser las universidades de verano para ellos, nos explicaban cómo programan esos cursos sin ninguna utilidad práctica a primera vista. El alumno no encontrado y el curso perdido no es una anécdota. El placer del conocimiento, la aventura de la curiosidad intelectual, la comprensión de los individuos y los pueblos, la fascinación por la palabra han pasado a ser, ustedes perdonen, mariconadas para quienes solo esperan en la universidad respuestas tecnológicas, manuales prácticos para competir. Una universidad que no toque el corazón de los pueblos, sino que dé herramientas de trabajo bien remuneradas. El desprestigio de la reflexión en esta sociedad de la comunicación frente a la cháchara define a esta sociedad utilitaria y falsamente pragmática como a un conjunto de individuos que en buena parte han renunciado no solo al placer de saber por saber sin ánimo de lucro, sino a la necesidad de reconocerse en su verdadera identidad. La mejor escuela para eso es la biblioteca, y el misterio de la emoción literaria o la sugestión última e íntima de la fábula no viene tanto de un don sobrenatural, aunque en la buena poesía a veces nos parezca que sí, como de la herramienta de los libros en los que se ha educado la conciencia y la sentimentalidad de una persona. Pero no se lo digan ustedes a aquellos jóvenes españoles que en un 40% no habían leído ni un libro en un año, según un informe sobre la juventud que leí hace poco. Menos mal que para un 27% de los 5.000 encuestados la religión jugaba un papel importante en su vida, con lo que al menos estos deben tener claro su camino hacia la vida eterna, digo yo. Y además, ese 27% suponía 3 puntos más que en una encuesta de 2004. Bueno, no me extrañó, pues, que se observara una tendencia conservadora entre los que tenían de 15 a 17 años en el año de la encuesta, y no abrigo ninguna esperanza de que el 40% que no lee ni un libro vaya a cambiar si leyera 2. Seguro que los 2 libros elegidos no les iban a aumentar siquiera las ganas de hacer deporte, que no es lo que, según la encuesta, emplean más el tiempo libre. Voy a acabar, acabo. En realidad tenía aquí un final, pero yo creo que acabo. Sí, yo creo que han sido muy atentos, que han sido muy pacientes, que han aguantado mucho, y ahora lo que tendrían es que hacer alguna pregunta, a ver si entre todos nos respondemos. El otro día tuve una conferencia con un coloquio en una librería. No había mucha gente, pero los que estaban allí eran muy atentos seguidores, y empezó a producirse casi una intercomunicación entre ellos. O sea, que me preguntaban a mí, yo respondía, pero yo le preguntaba al otro, de manera que parece que estábamos todos metidos en una buena conversación. Digo, bueno, ahora que esto de las conferencias se usa tan poco ya, porque, claro, todo ya lo tenemos en los medios tecnológicos, ¿no? Ya todo, si
casi ya, si los periódicos acaban, si no vamos a tener periódicos, sino el fin de semana con algunos artículos y para poco público, ¿no? Si ya solo en el ámbito tecnológico es donde parece que podamos entendernos, ¿no? Pues la verdad es que lo escrito, estoy diciendo una cosa y estoy, por otro lado, corrigiéndome, ¿no? Porque lo que sí he visto, curiosamente, es que se venden más libros ahora que antes. Con lo cual, no parece que el libro esté muy negado, ¿no? Yo creo que hay gente que todavía se vuelca en el libro, puede estar en el ámbito tecnológico. Ahora, los periódicos se han acabado, las revistas se han acabado. Bueno, las revistas, algunas revistas frívolas, con algunos cotilleos y tal, bueno, pues esas sí supongo que tendrán una cierta vida para gente no especialmente intelectualizada, pero bueno, no, también hay intelectuales que son cotillas, de manera que... Pero bueno, voy a dejar de hablar, porque creo que lo mejor es que hablen ustedes, que pregunten algo, no con la seguridad de que yo vaya a responder. Yo, por otro lado, pienso que he dado una conferencia de persona mayor. He hecho el resumen de un tiempo pasado, a lo mejor en la sospecha de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero lo que me pasaba, y antes creo que hablábamos de eso, es que en mi juventud teníamos maestros a los que preguntábamos, y teníamos gente con experiencia, y experiencias diversas, no, con experiencias ideológicas incluso muy distintas, de los que aprendíamos, y ahora no parece que eso tenga buen escenario, ¿no? Porque el ámbito tecnológico, que en realidad a mí me parece un prodigio, ¿no? Es una maravilla, las nuevas tecnologías, el ámbito tecnológico que tenemos es un prodigio, pero claro, para un buen uso. Incluso se puede hacer un uso frívolo y divertido, se puede hacer un uso más serio, no hace falta que sean muy rígidos esos espacios de reflexión. Lo que pasa es que luego hay un analfabetismo y una trivialidad en las redes muy grande, ¿no? Y además una carencia de formación y una pérdida de ese espacio, ¿no? Entonces esa sería la conferencia que uno tendría que dar a continuación, no la conferencia en la que se hace un balance de este mundo que hemos vivido y que posiblemente estemos viviendo, sino también con aspiraciones, también con alguna previsión del mundo que puede tocarnos vivir. Pero eso me parece que es muy incierto, que es difícil que alguien pueda pronosticarlo. Quiero decir, ya no hay profetas, nos los han aniquilado. Puede haber memoria, que también la tenemos perdida, pero profetas creo que no va a haber. Y yo, ¿para qué sigo hablando? Venga, pregunten ustedes. Damos paso al debate, al coloquio con Fernando. Bueno, muchas gracias, Fernando, por poder venir. Gracias. Qué generosas habéis sido, ¿ves? Las que correctamente se van ahora, que tienen ya obligaciones, y han sido muy generosas. Gracias. Bueno, estoy bebiendo agua para contestarles algo. Si es que merece la pena, porque claro, uno
no viene aquí a hablar como un experto, sino como un notario, vamos, o un observador del mundo que vivimos, que es lo que un escritor puede hacer, ¿no? Y entonces tampoco uno es un experto para contar. Uno cuenta la propia vida que ha vivido, la experiencia que ha tenido, pero no es un experto. Expertos son ustedes. Pues muchas gracias, sinceras, ¿eh? No sé si tratarle de tú, de usted. No, hombre. No quisiera caer en esto que ha criticado. Bueno. Te advierto una cosa, que yo ya estoy por el tratamiento universal del tú, tal, pero claro, he vivido una etapa y una época en la que... Y a uno, yo, además del campo del psicoanálisis, también vengo del campo de la educación, y a uno le sorprendía cuando un muchachito de 18 años o 17 se acercaba y te decía colega y te dabas en el hombro y tal. Bueno, he coincidido contigo en el diagnóstico, es decir, creo que has hecho un diagnóstico perfecto. Me ha gustado mucho, es un tema en el que yo he pensado, eso de descifrar la ironía. La ironía es uno de los grandes... Yo creo que la capacidad de entender la ironía y de formularla muestra también un desarrollo intelectual. De hecho, a veces trabajando con niños con dificultades intelectuales, yo a veces les hago preguntas irónicas y ahí distingo, ¿no? Los que se pegan a la realidad y no captan el sentido, bueno, ya me indican una cosa. Estoy muy de acuerdo también en lo que has descrito de la crisis en la educación desde la infantil, desde el preescolar, ¿no? A mí me ha llamado la atención, durante unos años trabajé en unos equipos del Ministerio de Educación que visitaban las escuelas orientando lo que podíamos a los maestros. Entonces me llamó la atención que en algunos, desde niñitos de 5 años de preescolar, tenían especialistas. Entraba en clase el especialista de educación física, maestro especialista de inglés, el especialista en religión, el especialista en dibujo. Y yo decía, pobrecillos estos niños de 5 años, y no es broma, 7 profesores, 7 maestros pasaban por ese aula, y yo decía, bueno, y el referente, el tal, pues sí, tienen una tutora que les ve, pues a lo mejor 1 hora diaria, 2, bueno, eso es un desastre. Es decir, ahí se está confundiendo, y este es uno de los problemas actuales, muy graves ahora mismo en la educación, que está creado en analfabetos bilingües, como he leído en algún reportaje. Son bilingües pero son analfabetos. Es un problema en que se pierda el maestro, el guía, que acompañaba, que educaba a lo largo de los primeros años, y sea la tecnología, la educación. El especialista en informática. Me encontré una vez con niños de 5 años y digo, madre mía. O sea que estamos de acuerdo, el diagnóstico es correcto. Yo también coincido con José Antonio Marina cuando dice que para educar a un adolescente hay que educar a toda la tribu, porque las interrelaciones son muy grandes. Sí, a mí es que, fíjate, es que me resulta muy preocupante eso, ¿sabes? Me resulta especialmente preocupante esa situación, porque no veo que el futuro... A eso iba, eso era mi pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Si me permites que termine sí, ya para dejar paso. ¿Estamos de acuerdo en el diagnóstico? ¿Estamos de acuerdo en la descripción de los problemas? ¿Qué podemos hacer? Esa es la gran cuestión. ¿Qué podemos hacer desde cada uno, desde el punto y el sitio que estamos? Fíjate, yo no quisiera ver como en las personas mayores una posición de condolencia o de, ¿sabes? Algo que a mí ya esto no tendría que afectarme. Yo puedo estar encantado en mi casa leyendo y escribiendo y haciendo lo que me da la gana. De manera que, pero me siento una preocupación grande por esto. No tengo hijos, pero siento por los hijos de los amigos, por los niños, siento una preocupación. Todas estas cosas me preocupan muchísimo. De manera
que no son preocupaciones que tengan, fíjate, ni siquiera un calado político. Yo tengo mi propia ideología, pero yo creo que cualquier persona, ya sea de derechas o de izquierdas o tal, puede tener la práctica del sentido común necesario para estas observaciones, ¿no? O sea que no creo que esto sea un atributo tampoco exclusivo de una posición política determinada o de una... No, es la sociedad en la que tú ya no vives. En mi caso, quiero decir, ya vivo poco, ya tengo los días contados. Entonces, lo que me preocupa no es un balance, gente como yo que haga un balance porque quiere defender el tiempo que le ha tocado vivir, lo que hicimos, lo que hacemos, porque estos niños parece que son tontos y que no, nada de eso. Mis mayores fueron enormemente generosos con nosotros, nuestros mayores, de manera que no se trata de... Mi madre no se fue vieja de este mundo, quiero decir, se fue vieja, pero con muy buena cabeza y siendo, pues, normal, moderna, como muchas madres y familiares nuestros que se han ido, ¿no? Si no se trata aquí de imponer desde otro tiempo, desde otra edad, ¿no? La preocupación la tienes por lo nuevo. Y fíjate además, por lo nuevo en un ámbito, este ámbito tecnológico es prodigioso, es una maravilla, son instrumentos de una enorme utilidad y de una una enorme ventaja poder vivir ese mundo tecnológico nuevo. Estamos viviendo en una parte del futuro extraordinaria, pero es que resulta que lamentablemente se hace un uso negativo de esos instrumentos y se hace un uso negativo del ambiente, digamos, cultural y vital y tal. Entonces, eso es lo que el lado negativo, no sé cómo deciroslo, quiero decir, lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo, no lo estoy exponiendo aquí casi ya como si fuera, como si no fuera ya el conferenciante, quiero decir, sino una persona preocupada porque los instrumentos de progreso y de desarrollo que tenemos, y no ya en la vida española solo, estamos viéndolo en la sociedad, ¿no? Yo a mí con sentido común solo me parece la señora Merkel, que es un personaje político que no es afín a mi modo de pensar, pero sin embargo le tengo mucho respeto porque es una persona que actúa con un sentido de equilibrio y de justicia y de tal. O el Papa Francisco, que realmente es una cosa nueva y distinta, por ejemplo, en el seno de la Iglesia Católica, se sea o no se sea católico, quiero decir, no tiene nada que ver, ¿no? Estoy hablando de gente que no tiene que ver con mi ideología o de personajes que no tienen que ver incluso con lo que yo pueda sentir o no desde el punto de vista religioso, ¿no? Pero que sin embargo me parecen pues personajes raramente ejemplares, porque tenemos pocos. Entonces tenemos un escenario calamitoso en un tiempo de progreso, porque este mismo uso, las nuevas tecnologías son un prodigio, pero son un prodigio, verdaderamente se pueden conseguir cosas maravillosas con ellas, ¿no? Y de hecho también hay cosas que naturalmente se hacen muy bien, ¿no? Eso sin duda, pero bueno, yo ¿para qué sigo yo dando el rollo este? Ya di la conferencia. Bueno, antes, sí, eso. Se ha contestado un poquito la pregunta. Vamos a ver.
se ha contestado un poco la pregunta y simplemente yo quería transmitir un poco, también estoy muy de acuerdo con todo el diagnóstico que has hecho, pero a mí me preocupa no caer en esta complacencia del pasado, ¿no? Que llegados a una cierta edad es verdad que es bastante sencillo y no sé, me gustaría compartir un poco qué herramientas encontramos todos para salir un poco de ese diagnóstico que está ahí, está bien, pero tiene que haber otros diagnósticos. Quiero decir, esta no es la peor época en la que hemos vivido, ni muchísimo menos. Probablemente, y muchos dicen que quizás sea hasta la mejor. Entonces, quería pues eso, que compartiéramos un poco las herramientas con las que podemos trabajar, sí, claro, para sentirnos orgullosos de nuestros jóvenes, que yo sí tengo hijos y la verdad es que estoy muy orgullosa de ellos. Sí, sí, eso, desde luego, sin duda alguna, quiero decir, vivimos un tiempo nuevo y no un tiempo viejo. A lo mejor a nosotros nos tocó vivir un tiempo viejo, lo que pasa es que a lo mejor vivir un tiempo viejo no nos fue tan mal, habiendo vivido un tiempo viejo, y el tiempo nuevo tiene unas exigencias distintas y ofrece un panorama distinto. Todos los tiempos ofrecen panoramas distintos. Yo tengo 70 años, de manera que he vivido épocas muy distintas de la vida española, incluso, digo, en mi propia familia, ¿no? Cuando yo fui a la universidad, en la Universidad de La Laguna éramos 1.500 alumnos en las facultades de Derecho, Filosofía y tal cual, y sin embargo ahora son, no sé, 50.000, porque hay mucha gente que tiene la posibilidad de ir a la universidad. Yo era un chico de familia pobre, que tuve el privilegio de ir a la universidad, pero porque mi madre trabajó para que yo fuera a la universidad. Trabajó expresamente para eso, pero había mucha gente que no, y gente de mi familia y tal, que no podía ir a la universidad, que no teníamos universidad. ¿Qué duda cabe que se ha desarrollado después a finales del franquismo mismo y en principios de la democracia, y con la democracia mismo se ha desarrollado muchísimo más el mundo escolar y tal. En fin, hemos vivido épocas buenas, y esas épocas, pero también esas épocas buenas han tenido sus dificultades. Nuestros antepasados y nuestros mayores han vivido épocas muy dolorosas y muy trágicas, pero ahora hay también otra gente que no es de este país, pero que está en otros, viviendo verdaderas tragedias, ¿no? Similares o tan terribles como aquellas que nos tocó vivir en la historia. De manera que la historia está llena de dificultades y de negruras. Pero lo que pasa es que la reflexión ya no está tanto sobre nuestro pasado como sobre nuestro presente. Quiero decir, cada uno podemos haber tenido el pasado que hayamos tenido, privilegiado en unos casos, en otros casos no tan privilegiado, no tan bueno, pero quizás no tengamos que hablar tanto de ese pasado, ni elogiar tanto ese pasado, que a lo mejor no fue todo lo extraordinario que podía haber sido, sino que lo que nos tiene que preocupar es nuestro futuro y el futuro de los hijos, naturalmente, los que sois padres y madres, pues el futuro de vuestros hijos. Pero claro, yo creo que todos los padres y las madres se preocupan del futuro de los hijos, y preocuparse del futuro es el futuro parte del presente, ¿no? Quiero decirte que hay cosas muy positivas y hay cosas muy negativas, cierto, pero este tiempo lo que a mí me sorprende más es que siendo un tiempo tan evolucionado, porque claro, esto de las nuevas tecnologías, esto es un prodigio.
Esto es una cosa, una invención extraordinaria, esto es un cambio extraordinario, o sea, que es que no hemos cambiado de los años 30 a los años 40 o de los 40 a los 50, no, es que hemos llegado a este tiempo que es un tiempo de revolucionario, verdaderamente revolucionario, quiero decir. Perdón. Sí. Sí, ha pedido la palabra, sí. Ha pedido la palabra y yo me he pasado. Pues no, la reflexión, primero yo no creo que estemos haciendo un diagnóstico, sino una relación de hechos. No hay diagnóstico prácticamente. Yo quería poner encima de la mesa el proceso revolucionario que hay ahora mismo. Es una revolución en la que se confunde la buena educación con la mala educación. Buena educación que tenía un cierto carácter social, asociado a una determinada clase social, utilitaria, puesto que te servía para algo. Hoy no sirve para nada. Jeff Bezos, el de Amazon, o el de Zuckerberg de Facebook, etcétera, son paradigmas en la juventud de no hacer nada, digamos, en el plan utilitario antiguo, sino irse de la universidad en el primer curso y montarse su negociete. Las influencers son personas de una incapacidad cultural manifiesta, pero que mueven masas, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevas tecnologías están irrumpiendo en este planteamiento cultural y dificultando una consolidación de valores y de principios a medio y largo plazo. En este proceso de revolución en el que estamos mirando ahora mismo, yo siempre he pensado en 1800, después de la Revolución Francesa, y la valoración que tenemos de la Revolución Francesa. Los que estaban en el 1799 y le habían cortado la cabeza a toda la familia, etcétera, etcétera, no deberían tener esa consideración tan clara de la bondad de la Revolución Francesa, porque además no tenían perspectiva hacia dónde iba. El no tener la referencia hacia dónde vas, ni saber lo que iba a ocurrir a posteriori, Napoleón, las formas, etcétera, consolidación de estados, era tremendamente caótico, confuso, con tanta confusión como la que tenemos todos ahora mismo, en la que no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Es más, casi lo que creíamos que estaba bien ahora se considera mal, y lo que consideramos que estaba mal ahora se considera bien. Es más, políticamente incluso se potencia esa confusión, de forma que sea muy difícil consolidar formas de pensamiento, de referencia y de valores. Y por último, pienso que en ese proceso caótico habrá que observarlo. No somos más que personas en ese flujo horrorosamente caótico, y habrá que ver y estar muy atentos para saber qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a ir apareciendo, porque los procesos de destrucción y de creación, yo tuve un niño pequeño que tuvo un PERTES cuando era chiquitín, y yo no soy ni médico ni nada, ¿verdad? Yo soy ingeniero, no tengo nada que ver con este mundo, pero cuando me explicaron que tenía la cabeza del fémur se le destruía, y me explicaron cómo se crece, cómo se transforma el ser, que por la litis y la lisis, por la construcción y la destrucción, se destruyen unas células pequeñas y se construyen otras más grandes, y en ese proceso de destrucción y de creación se va haciendo uno mayor. El cuerpo del niño, el cuerpo social ahora mismo, de jóvenes de 12 años, no tiene nada que ver con los de 18, que no tiene nada que ver con los de 24, que no tiene nada que ver con los de 30 y tantos, y por supuesto con los viejos de 40, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos viviendo por primera vez cambios sociales en una misma generación, 3 o 4 cambios sociales. Eso rompe a cualquiera. Somos incapaces de generar tanta reflexión, tanta referencia como para que nos sirva a una misma persona. Antiguamente nos moríamos y era la siguiente generación la que producía el cambio. Y siempre se puede decir que los viejos eran los que, padres, abuelos, etcétera. Ahora no. Es que los chavales de 12 años consideran viejos a los de 30 o a los de 20 o a los de 25, con distintos valores, con distintas habilidades, con distintas herramientas, con distintas tecnologías y con distintas creencias. Por supuesto, lo de los padres no tiene ninguna validez ahora mismo en el cambio. Es más, los padres se incorporan a este mundo intentando quedar bien con los hijos, intentando defender a los hijos en la escuela, e intentando buscarse un hueco en este nuevo clima social. Es un poco lo que quería decir de lo que para mí es caótico, revolucionario, y estoy atento a ver por dónde sale esto. ¿Dónde nace algo
que vuelva a llevar por irradiación a las masas en el futuro. No lo sé, yo no tengo ni idea. Ha sido una intervención magnífica. Yo te estoy muy agradecido, no tengo nada que decir, sino ratificarlo, confirmarme en eso, ¿no? Confirmarme en ese relato que has hecho. ¿Ves? Que te tuteo, digo, ¿qué has hecho? Lo lógico sería ese relato que usted ha hecho, es lo que tendría que decir desde esta mesa, ¿no? Pero bueno, no, estas cosas aparte, realmente lo comparto de tal manera que no tengo otra cosa. O sea, en realidad, claro, lo tuyo ha sido una intervención estupenda que te agradezco, pero para la que no tengo respuesta, pero no es que no tenga respuesta, no tengo respuesta porque me es tan la asumo de tal manera que no puedo decir otra cosa que muy bien. De verdad, en serio, ha sido un muy buen relato, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Yo le voy a llamar de usted. Voy a empezar por ahí. Bueno, yo lo que le quería preguntar, aparte de decirle que por supuesto estoy muy de acuerdo con el diagnóstico y que hay muchas cosas que ha mencionado que me parecen gravísimas, ¿no? Como menciona usted, la cuestión de la ironía, la pérdida del lenguaje. Yo quería preguntarle, como escritor, ¿cómo se construye la imaginación, si es que se puede construir? ¿Cómo se construye el pensamiento, en su opinión? Bueno, lo que usted nos pueda sugerir. No, hombre, es una reflexión honda y exigente. Quiere decir que la creación, la escritura, como las artes en general, originan emociones determinadas en las que tiene mucho que ver la imaginación, ¿no? Y no siempre esto tiene que ver, pues como podría ser en el territorio del ensayo, el mundo del pensamiento o la narración, digamos, de la vida social o de la vida pública, ¿no? Entonces, un creador, alguien que escribe poesía o hace narrativa, que es lo que fundamentalmente hago yo, aunque como he sido periodista, pues también he tenido muchísimas veces que hacer el relato vivo de la actualidad, y eso también pues me ha llevado a posiciones, ¿no? Y como he tenido un compromiso siempre social y desde muy pequeño, desde muy joven, pues he tenido siempre, he asumido el discurso de otros y he tenido también mi propio discurso, ¿no? Pero la escritura, lo que más me fascina de la escritura es ese mundo de la imaginación, ¿no? Del relato, y fundamentalmente la poesía. Me gustaría ser un buen poeta, me gustaría ser un gran poeta, pero la verdad es que la poesía es muy exigente. He tenido la fortuna, como muy bien sabe Mercedes, grandes amigos que han sido grandes poetas y de los que he aprendido mucho y he sabido. Pero así todo, resulta que San Juan de la Cruz era mejor poeta que todos nosotros. Era muy importante, ¿no? Entonces, y es curioso, fíjate, no tiene nada que ver, puede tener que ver con la religiosidad y por supuesto con quienes sean religiosos, pero que tiene mucho que ver con un mundo espiritual, interno, místico, como quieras llamarlo, pero que es esencia de la palabra, ¿no? Entonces, ¿hemos tenido un poeta más importante, Juan de la Cruz? No,
no. Del mismo modo que no hemos tenido novelista mejor que Cervantes, ¿no? Pero, pues eso, que a veces no es... a veces uno se trabaja el espíritu para trabajar la palabra, ¿no? O sea, no solo para contar, porque yo, claro, he tenido luego la vida periodista, pero curiosamente es que cuando yo tenía 7 años, así, mi abuela era una gran lectora de periódicos. Y entonces era lectora del periódico de la ciudad, pero era lectora de los periódicos que nos venían de Cádiz, porque la familia de un tío mío de Cádiz nos mandaba el periódico diariamente. Llegaba un mes más tarde, por barco y por correo y tal, pero teníamos el diario de Cádiz y teníamos el Universal de Caracas, que nos venía también. Y yo era un chico de isla, vivía en una isla, en Tenerife. Claro, ese mundo cerrado, y sin embargo me venían todas las noticias de los periódicos y tal. Y yo veía a mi abuela leer los periódicos y quería leer como mi abuela los periódicos, sin que lo supiera mucho mi abuela, pero no quería que me adoctrinara ni nada, pero en realidad yo lo que quería es leer los periódicos. Y eso me hizo periodista. Pero yo no quería ser un periodista, yo quería ser un escritor. Un escritor, aunque escribiera para los periódicos, porque leía en los periódicos, no sé cómo decirlo. Yo no quería ser un corresponsal de guerra, ni aspiraba a tal. Es más, fui luego locutor de radio, pero porque un día fui a un programa del colegio, a la radio, y encontraron que tenía una buena voz y decidieron dejarme allí, en Radio Juventud de Canarias. Y entonces yo me fui quedando allí y conseguí, me dieron empleo que no había pedido, pero me dieron el empleo. Tuve tal, y luego pues hice unas oposiciones a Radio Nacional de España y pensé que bueno, que esas oposiciones, pues del mismo modo que había estudiado magisterio y fui a dar clases, fui a un reformatorio de menores, no se había presentado nadie a aquellas oposiciones y me presenté yo, ingenuo de mí, muy poco preparado, pero aprobé aquellas oposiciones para ir a dar clases en un reformatorio de menores, que es una experiencia verdaderamente dolorosa de mi vida, por lo que tuve como tuve que vivir con aquellas criaturas, ¿no? Pero lo acabo de recordar en este momento y les aseguro que no lo recuerdo nunca, que nunca hablo de estas cosas, ¿no? Pero esas han sido emociones que han llenado tu vida y que, por lo tanto, literatura y vida se han acompasado de alguna manera en el ámbito de cierta emoción. Y al mismo tiempo que lo has tenido en cierta emoción, desde el punto de vista crítico, a veces lo he tenido con indignación o con coraje o con molestia. Hoy mismo, al leer esta conferencia, la primera parte de la conferencia, me he encontrado muy radicalizado yo en la primera parte de la conferencia, pero no me había dado cuenta, lo había escrito, no me había leído, y al leerlo hoy aquí me encontré como si tuviera una posición demasiado radical, ¿no? A lo mejor no lo es tanto, quiere decir, pero no lo es tanto, es más útil, puede ser más útil de lo que yo pienso, pero no es más útil en cuanto a mi propio espíritu, digamos. Quiero decir que yo no soy tan radical, ni tan, suelo ser más, pero uno se pone a reflexionar y a veces reflexiona con una cierta radicalidad, o puede escribir con una cierta radicalidad que uno no quería, pero que está ahí, y es una manera de ver el mundo, ¿no? Disculpen ustedes por el rollo enorme, ¿eh?
Gracias por la atención.